dice: sobre todo, hermanos míos, estamos en Santiago 5, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí; cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Entonces, enfrentando este pasaje, yo pensaba, ¿hay un hilo temático que recorra todo el pasaje? Ustedes vieron que Santiago no es tan estructurado y su pensamiento, si queremos, como tan armado como el del apóstol Pablo. Pero sin embargo, creo que sí, que hay un tema que va atravesando todo el pasaje. Y es el del poder de las palabras. Leímos el pasaje en Dios habla hoy, y lo vamos a estar viendo y siguiendo correlativamente. Y realmente muchos de nosotros trabajamos en base a palabras. Nuestra herramienta de trabajo es la palabra. Los que son docentes, la palabra es central. Para quienes estamos en el ministerio, es obvio, ¿no? También una labor docente y de compartir. Para los psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, acompañantes terapéuticos que andan en nuestra vuelta, la palabra es central. ¿Cómo se haría el ministerio de gas si la palabra no tuviera poder? Y hay todo una reflexión ya de hace décadas en cuanto a el poder de las palabras en la academia. Palabras que no solo describen realidades, sino palabras que construyen realidad, ¿no? Y ahí Pamela podría hablarnos un poco también de lingüística, de Saussure y de algunos otros autores. Ahora, es bien interesante cómo acá en el texto bíblico encontramos características, poderes de la palabra. Y en este pasaje, y empezando a mirarlo un poco con más detalle, encontré 14 poderes de la palabra. Entonces vamos a irlos compartiendo. Primer poder, y hablamos un poquito del contexto en el que venía el pasaje, ¿sí? Habla de las palabras de queja por las adversidades, palabras de queja contra los hermanos. Y entonces ahí Santiago nos hace pensar en este primer poder. Palabras que significan, dice, sobre todo, hermanos míos. Y acá me detengo, hermanos míos. Todo este pasaje que estamos viendo apunta específicamente para hombres y mujeres de fe, integrantes del cuerpo de Cristo, para creyentes, igual que nosotros. En eso no hay ninguna duda. Este pasaje apunta a nosotros como creyentes. Sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Palabras que significan en el sentido de que son palabras llenas de contenido, palabras que son fiables, palabras que son confiables, palabras que dicen lo que quieren decir y no tienen una doble agenda, no tienen dos caras, palabras que son en ese sentido transparentes, sin significados ocultos. Y en estos tiempos que vivimos, ¿cómo nos estamos acostumbrando a palabras que no significan nada? Se dicen, bueno, el caso típico,
Se dicen en la campaña política promesas, cosas que se van a hacer, y pasan unos meses después y la gente desdiciéndose, burlándose hasta a veces de los periodistas que confrontan con promesas de campaña a los políticos que hoy ejercen el poder. Pero nos pasa también en las redes sociales y nos acostumbramos a que la mentira esté circulando, y hoy vivimos en tiempos donde la verdad ha pasado a ser un bien no tan preciado, donde las fake news ocupan lugares importantísimos. En CBU tenemos un club de lectura y estamos leyendo un libro muy interesante, 10 razones para que te des de baja de las redes sociales. Y está escrito por uno de los creadores de las redes sociales. Y la reflexión que este hombre hace de cómo las redes sociales se nutren de un aparato de mentiras para buscar que la gente reaccione, y al reaccionar tenerlos enganchados así por interés. Entonces, estos tiempos que vivimos están nutridos de palabras que no significan. Y Santiago nos dice, hay poder en las palabras que sí significan, en las palabras de verdad. Y esto es lo que debemos practicar, porque tener palabras que no son de verdad, palabras que no significan, palabras que engañan, implica, como dice el final del texto que estamos viendo, la condena de Dios. Palabras que lloran. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Santiago reconoce que las emociones son parte de nuestra vida, y estas emociones se tienen que expresar, estas emociones se tienen que canalizar, no es para que las tengamos guardadas dentro de nosotros. Sabemos muy bien que cuando abrigamos emociones de dolor, de aflicción, y no las canalizamos, no es que no pasa nada. Sí, está pasando, y está pasando mucho por dentro, y va a pasarnos factura también a nosotros. Y Santiago, sin una elaboración muy científica por detrás ni nada por el estilo, pero sí inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, cuando estamos en aflicción, cuando estamos tristes, expresémoslo. Es parte, después vamos a ver, de este poder que tienen las palabras también para sanar. Pero ahora pensamos en esto de que las palabras también pueden transmitir, desplegar nuestras emociones, nuestra tristeza. Pero también hay palabras que sonríen. Si alguno está contento, dice el texto bíblico, si alguno está contento, que cante alabanzas. No solo expresamos la tristeza en nuestra oración, no solo expresamos nuestra preocupación en nuestras palabras a Dios, sino que debemos dar también espacio a la alegría, a la alabanza, a la canción. Podríamos citar otros textos donde no solo Santiago, sino también el apóstol Pablo nos habla en este sentido, y bueno, podemos recorrer todo el cancionero de los salmos, que nos hacen ver la riqueza de algunos clamores desde mucha angustia, pero también algunas expresiones de mucha alegría. Palabras que sonríen. ¿Qué poder que tienen las palabras? Llorar, sonreír. Seguimos en el texto, y es interesante que estamos hablando de palabras, y hablo de palabras en genérico para unir todo el texto bíblico, pero obviamente que hay palabras que son dichas a Dios, hay palabras que son dichas a otros, como es el caso de las que siguen. Estas palabras que piden ayuda. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Y es bien interesante, los ancianos de la iglesia es el equipo pastoral de la iglesia, ¿no? Aquellos que con más experiencia han asumido el rol de acompañarnos y de liderar, cuidar nuestras vidas. Es bien interesante que el texto bíblico, Santiago nos está diciendo, si alguno está enfermo, si alguno se reconoce enfermo, tome la iniciativa, pida ayuda. Palabras que piden ayuda. No estamos solos, reconocemos que no estamos solos y reconocemos que tenemos necesidad. Entonces, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. No buscar
La invitación de Santiago no es a buscar a cualquiera, no es a buscar a un hermano nuevo, no es a buscar al amigo, sino es la idea de buscar a aquellos en la comunidad de fe, maduros, experientes, que han tomado la opción de servirnos en el nombre del Señor para que ellos nos estén acompañando. Palabras que piden ayuda. Y sigue el texto bíblico, hablando de los ancianos, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y hay palabras que levantan a otros, en el sentido de presentarlos delante de Dios, de interceder por otros, de asociarse a la acción de Dios a través de preocuparse por la situación de los otros y llevarla a la presencia de Dios, quien es en definitiva el que tiene el poder para actuar. Levantan sosteniendo, levantan poniendo palabras a la preocupación, a la enfermedad, y actúan en el nombre del Señor, en esta acción de ungir con aceite que tenía que ver con el aceite con propiedades medicinales en la época en que fue escrito la carta de Santiago. Una acción que en el contexto bíblico también tiene que ver con esto de reconocer a personas a quienes se la unge como la presencia de Dios para propósitos y roles bien específicos. Es bien interesante que esta oración y que esta acción de los ancianos, estas palabras que se levantan por quien está enfermo y reconoce su necesidad, implican también entender, discernir qué es lo que está pasando. No es solo lo físico, sino también qué está pasando con este hermano, cuál es su contexto, qué situaciones está viviendo. Y entender, y esta es un poco la visión que creo que está por detrás de lo que Santiago nos está compartiendo, entender que somos una sola persona donde nuestro cuerpo, nuestra salud, pero también nuestra mente y nuestro espíritu hacen a esta unidad y que unas cosas afectan a otras, donde salud también implica perdón, como ahora vamos a ver, que sigue diciendo palabras que sanan, que dan lugar al perdón. Sigue diciendo acerca de estos ancianos que oran, y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es interesante, no son los ancianos quienes levantan. Los ancianos y su oración son solo un vehículo. El que obra es el Señor, y el que perdona los pecados, sin dudas, es el Señor. Entonces acá tenemos que tener cuidado en apreciar sin duda el rol que cumplen estos líderes dentro de la iglesia con sabiduría, acercándose al enfermo, escuchando, discerniendo, orando y actuando en el nombre del Señor, ungiendo allí con aceite en este símbolo, en este acercamiento físico palpable, que yo imagino como ese aceite al recorrer al enfermo también es como sentir las palabras tocando el cuerpo, tocando la enfermedad, la angustia, pero también liberando la posibilidad del perdón. ¿Y por qué libera el perdón? Porque ayuda al enfermo a ser consciente de cuál es su situación. En muchos contextos de iglesias tienen esta práctica. Algunos la han como mecanizado. Yo creo que el desafío de Santiago tiene que ver con la sensibilidad. Conocemos distintas historias de algunos hermanos ya en situaciones de enfermedad muy, muy complejas, ¿no? Ya de enfermedades terminales, convocando a los hermanos, a los líderes de la iglesia para que oren por ellos. Y ahí fueron esos hermanos y oraron, y la persona no sanó. Y sabemos de otros casos, de otras enfermedades donde la persona sí sanó. Pero qué importante es no quedarnos solo como con la anécdota de la sanidad o no, sino pensar en este hermano que clamó por ayuda, esta hermana que clamó por ayuda, y que pudo vivir ese proceso
de recibir una oración intercesora, de ser levantado en la oración por estos hermanos y hermanas líderes de la iglesia. Y poder discernir y habilitar también el perdón. Creo que esa es una dimensión en la cual tenemos que crecer. Definitivamente una dimensión en la que el Señor me desafía en mi limitada fe a entender. Y a veces no es solo a entender, sino a ser capaces de obedecer y dar pasos y arriesgarnos también en la fe en ese sentido. Y el texto sigue y ahora nos pone este nexo grande. Por eso nos hace pensar, bueno, esto que hablamos de las palabras verdaderas, que hablamos de las palabras que lloran, que ríen, de estas palabras que son capaces de sanar, de interceder, también de pedir ayuda, por todo eso. Y por eso este conector está en varias de los textos traducidos. Por eso lo que viene, ¿sí? Nos hace pensar en confiésense, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Y puse ahí esa imagen de este veterano con esa reacción, porque es una de esas cosas que, ¿qué se va a decir? ¿No? Miren lo que están confesando estas personas. ¡Ja! Y ahí se da toda la pauta para que luego salga el chusmerío, ¿no? Para que se destruya palabras que confiesan y oídos que escuchan y que después reproducen para mal. Pero no es eso en lo que está pensando Santiago. Y queremos hacer el énfasis y ver acá esta característica, este poder de las palabras. Las palabras pueden confesar, las palabras pueden abrir la puerta a nuestro interior, a aquello con lo que estamos luchando, aquello que de repente nos está venciendo, a que nos está costando, que es parte de nuestro caminar. Confesar nuestros errores, las veces que no dimos en el blanco, ¿no? Este es el sentido de pecado, que no dimos la medida, que no cumplimos. Palabras que confiesan, palabras, y este confesarse es bien interesante, que es de unos a otros. Es decir, es algo que va y que viene. No es como la Iglesia Católica lo ha interpretado, de tener el sacerdote que solo escucha y bueno, y después da ahí algunas palabras y algunos mensajes para eximir de culpa. No es la idea de uno que escucha, no es la idea de que el pastor tiene su consultorio para que uno vaya a confesarse, o que la pastora atiende determinados días para que la gente vaya y se confiese. Es la idea, Santiago nos hace pensar en esta dinámica de confesarnos unos a otros nuestros pecados. Obviamente con este elemento de reserva, obviamente con un elemento de madurez, obviamente en un contexto que ha permitido llegar a este punto. Es una comunidad sana que es capaz de escuchar al otro, de entender su humanidad, abrazar la humanidad del otro, abrazar la propia humanidad falible y ser una comunidad de pecadores arrepentidos. No una comunidad de perfectos, sino una comunidad de pecadores arrepentidos que mutuamente reconocemos todas esas áreas en las que tenemos que crecer. Y sigue con más poderes de las palabras. ¿Para qué? ¿Para qué confesarse? Y oren unos por otros. La confesión para la oración. Y una oración que tiene un propósito, la sanidad. ¿Y en qué está la sanidad? Y la sanidad está primero en conocerme a mí mismo, admitir la culpa, admitir mi pecado, mis errores, las veces que fallo. Y es bien interesante, porque no es una celebración que uno haría una vez al año, porque tiene 2 o 3 cositas que, bueno, tiene que esperar que pase un año para más o menos juntarlas.
Sabemos muy bien que semana a semana vamos a tener cosas para agregar, para pensar en nuestra lista de pecados. No que sea necesario que ahora invirtamos otro culto en paralelo solo para esto, pero sí en el sentido de cómo es la dinámica de nuestra vida. Y sin dudas que este confesar nuestro pecado para orar busca que seamos sanados. Que la culpa que ata, la culpa que congela, la culpa que no permite disfrutar de la alegría de sabernos en un vínculo vivo con Dios, que esa culpa no ocupe el lugar que tiene que ocupar el arrepentimiento. Que seamos sanados porque tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y ser el objeto de su amor. No que seamos merecedores de su amor, porque nunca lo vamos a hacer, pero sí que somos el objeto de su amor. Dios nos ama como somos. Dios me acepta como soy. Dios quiere vincularse conmigo como soy. Dios quiere transformar mi cuerpo, traer sanidad. Dios quiere transformar mi psique, mis emociones, trayendo sanidad. Entonces, estas palabras que tienen tanto poder, que comienza con la confesión, que siguen con palabras que sanan, y llega como a esta verdad ahí en el medio del pasaje que estamos leyendo, de palabras muy poderosas. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y acá yo quería pensar en 4 cosas. Una, estas palabras son a Dios, es la oración la que tiene mucho poder. 2, fervorosa. Es una oración que involucra emociones. Que una cosa, cuando uno tiene mucho fervor, es algo que se sostiene en el tiempo, es perseverante. Es una oración entonces que nos involucra completamente. Es una oración que implica también continuidad e intensidad. Y esta oración fervorosa no es de cualquiera, es la oración fervorosa del justo. Me gustó mucho la imagen esa que puse en la diapo, porque es la oración basada, o sea, está apoyado sobre una Biblia abierta. Y creo que esta es una linda imagen del justo. El justo, aquel que vive su vida apoyado en la Biblia. No que es perfecto, no que nunca se equivoca, pero sí que busca vivir íntegramente delante de Dios. Que busca en la palabra, en la Biblia, sabiduría para vivir el día a día, para tomar sus decisiones, para establecer sus prioridades. Pero también la palabra para verse en ella como en un espejo día a día. Y es justo porque está justificado por Dios. Y es justo porque busca caminar en justicia delante de Dios. Es maduro, es íntegro. No busca sus fines egoístas, sus fines propios. Es alguien que está basado en la Biblia. Y por último, estas palabras muy poderosas que son de la oración fervorosa que nos implica completamente y en forma perseverante del justo basado, viviendo la vida sobre la palabra, tiene mucho poder. Y es interesante que Santiago corta ahí la oración. No dice mucho poder para qué. Bueno, en el contexto nos ha dicho un montón de cosas, pero deja en esta frase que es como, yo calculo que todos la tenemos ahí subrayada en la Biblia, porque es de estas verdades así tremendas, tiene mucho poder. Y ahí queda flotando la idea de poder para qué. Y saben, el justo sabe para qué tiene poder la oración. No tiene que ver con estos evangelios de la vuelta que a veces mágicamente quieren pare de sufrir, que quieren hacer mucho poder para beneficio propio, lo que en realidad
no es un culto a Dios, sino a un ídolo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Dios y un ídolo. Al ídolo lo vamos a buscar usar para nuestro beneficio, mientras que a Dios le vamos a buscar dar culto y seguirlo. Al ídolo le podemos llamar Jesús y Dios también, pero no deja de ser un ídolo cuando buscamos que sirva a mi beneficio, ¿no? Que me traiga beneficio, que solo lo veo como alguien que está detrás de un mostrador para darme cosas que yo necesito. Si ese es mi acercamiento a Dios, no estamos vinculándonos con Dios, nos estamos vinculando con un ídolo a quien poder manipular. Cuando nos buscamos vincular con Dios, el vínculo allí es de agradecimiento, es el vínculo de amor, es el vínculo de obediencia y es la búsqueda de entender los propósitos de este Dios, no solo para mi vida, sino también para la vida de quienes nos rodean, del mundo todo, incluyendo la propia naturaleza que clama, nos dice el libro de Romanos en este tiempo. Entonces, palabras muy poderosas. Y sigue el texto bíblico y nos habla del ejemplo de Elías. Y dice, el profeta Elías era un hombre como nosotros, no era un superhombre, era un hombre como nosotros. Y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Y yo ponía ahí, ¿qué poder es de las palabras de Elías? Y palabras sobrenaturales que atan. Sobrenaturales porque están por encima de la naturaleza, porque escapan de las leyes naturales, y sobrenaturales porque están actuando sobre la naturaleza. Algo realmente poderoso, palabras sobrenaturales, pero siempre en el contexto de los propósitos de Dios para su reino. En el contexto de lo que Dios quiere hacer, no del capricho que podamos nosotros tener. No son palabras que podamos decir y pensar que van a tener algún efecto sobre la naturaleza, siguiendo o buscando nuestros fines egoístas. Pero, qué desafío para nosotros poder pensar que siendo conscientes de planes de Dios, de propósitos de Dios, de lo que Dios quiere hacer para determinada situación, poder tener palabras que atan aún a la propia naturaleza. También podríamos pensar en este sentido en el ejercicio de nuestras profesiones, de cómo nuestras palabras pueden atar cosas en la naturaleza o también desatarlas, ¿sí? Aquí en el contexto de Elías tiene que ver con su oración a Dios y cómo después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Pero pienso como nosotros, cuando oramos a Dios, tal vez Dios nos esté diciendo, y parte de la respuesta de Dios tenga que ver con lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos para atar o desatar a la naturaleza, ¿sí? Y qué es lo que el Señor, frente a nuestro clamor, nos responde. Sin duda que el Señor es Dios y puede seguir contestando así como hizo con Elías, alterando la naturaleza. Pero hoy también podemos pensar que la respuesta del Señor a nuestra oración tal vez tenga que ver con nuestra práctica en nuestra profesión en el mundo del trabajo y cómo afectamos con nuestro consumo y con el desarrollo de nuestras profesiones a la propia naturaleza. Pero sin duda que hay palabras sobrenaturales que atan a la naturaleza y también que la desatan. Sigue diciendo Santiago, hermanos míos, y vuelve a enfatizar, no se olviden, estamos hablando para nosotros, hombres y mujeres de fe. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, y acá introduce Santiago estas palabras que rescatan, palabras que restauran entre hermanos. Aquí la idea de la oveja que sale del rebaño
el hermano la hermana que se aparta, que toma la decisión de desviarse de la verdad, y el otro hermano, la otra hermana que sale en su búsqueda. Y esta es una acción o un ministerio o un desafío que el Señor pone, no para todos. Bien dice ahí Santiago, algunos de ustedes, ¿no? Algunos de ustedes se desvía y otro lo hace volver. Es difícil establecer este tipo de diálogo cuando un hermano o una hermana decide dejar la verdad, desviarse de la verdad, si no ha habido un vínculo previo, si no tenemos ciertas herramientas para vincularnos de una manera sana, siempre en qué lugar va a estar este hermano, esta hermana, a dónde vamos a tener que ir para poder establecer el diálogo. No es para todos, pero capaz que sí es para alguno de nosotros, alguna de nosotros, pensando en alguien en particular, a quien el Señor nos pide que vayamos con estas palabras de rescatar, no para juzgar, no para recriminar, sino para restaurar. Y sigue diciendo el texto bíblico. Y con esto nos vamos acercando al final del pasaje. Sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte. Palabras que salvan. Qué grande esto, ¿no? Palabras que salvan. Ser capaces, ser compañeros en la misión de Dios. Jesús viene a dar vida y vida en abundancia y paga el precio. Paga el precio para que seamos salvados de la muerte eterna, de la separación eterna de Dios, pero también de la muerte en vida, de la muerte acá, en este tiempo, de una vida sin sentido o de una vida que se gasta en cosas que no reditúan, que no son vida de verdad, sino que son reflejos de muerte, de consumo, de destrucción, pero no de vida. Entonces dice que cuando logramos esto, hacer volver a este, y es interesante, es un hermano, una hermana, y acá el adjetivo es pecador, porque decidió el camino de la desobediencia. Si logramos hacer volver a este del mal camino, lo salvamos de la muerte literal y de la muerte en vida. Palabras que salvan, y sigue diciendo, y hace que muchos pecados sean perdonados. Palabras que perdonan y palabras que olvidan. Completamente en línea con la obra de Jesús, que viene a morir para traer el perdón de pecados. Cuando hablamos de hacer la misión de Jesús, cuando hablamos de proclamar la buena noticia, también tiene que ver con esta dimensión de aquel que oyó la buena noticia, creyó la buena noticia y más adelante decidió por la mentira, por el engaño, por dejar la verdad. Para él también, para ella también, hay perdón de pecados. Palabras podemos y tenemos que dar, palabras que perdonan y palabras que olvidan. Como decía Corrie ten Boom, ¿no? Esta holandesa que en la Segunda Guerra Mundial protegió a muchos judíos en su casa, después fue descubierta junto con su mamá y su hermana, fueron llevadas a un campo de concentración donde su hermana termina falleciendo, y esta mujer de Dios, Corrie ten Boom, ella decía, el Señor toma nuestros pecados y los tira en lo profundo del mar, como dice el texto bíblico, y ella agregaba, y pone allí un cartel, prohibido pescar, prohibido pescar. Y así debe ser con nosotros. Y creo que esa es un poco la idea de este texto. Y hace que muchos pecados sean perdonados
y olvidados. Porque eso es lo que permite, en definitiva, después tener un acercamiento de sanidad, como veíamos antes. Concluimos. Santiago, una fe viva. Santiago nos muestra los frutos que tiene que tener la fe. Y hoy pensamos en esto de las palabras. Entonces, tomémonos un minuto para pensar. En la semana que pasó, ¿cómo fueron mis palabras? ¿Fueron en este sentido o fueron por otros caminos? ¿Cómo fueron las palabras que le dije a Dios en esta semana que pasó? ¿Cómo fue mi oración? Entonces, también pensar cómo fueron las palabras que le dije a otros en esta semana. Fueron palabras poderosas, palabras de sanidad. ¿Qué hice con mis emociones? ¿Qué hice con mi necesidad? ¿Fui capaz de reconocerla y de pedir ayuda? Y los quiero invitar, hermanos, a que nos tomemos un minuto para orar cada uno, pensando en esto, en esta semana que hoy empieza. ¿Cómo voy a desarrollar palabras poderosas en el Señor? ¿Qué voy a hacer para esta semana crecer en el poder en mis palabras hacia Dios, en mis palabras hacia los demás, en las palabras hacia mis hermanos e inclusive en las palabras a mí mismo? Oremos. Tomemos un minuto de silencio y para la oración personal y yo termino orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Santiago y lo que tú inspiraste en él para compartirnos sobre el poder de las palabras. Y pensamos en este tiempo, Señor, en que es todo un desafío contracultural realmente pensar en el valor de las palabras y el desafío que es para cada uno de nosotros el cultivar palabras en sintonía con tu espíritu. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en nuestra oración y que nos ayudes a crecer en las palabras que damos a otros, para que sean palabras que traigan vida y sanidad, y que nos ayudes a crecer en las palabras que usamos para reflejar nuestras emociones, aún para pedir ayuda y reconocer nuestra limitación. Y gracias, Señor, por las palabras tuyas de perdón que nos llegan a través de otros hermanos y hermanas. Y por eso estamos muy agradecidos. En esta semana, Señor, ayúdanos a caminar de esta manera. Para tu gloria, Señor, para tu honra, para vida en aquellos que nos rodean y se cruzan con nosotros. Sobre todo en nuestra comunidad de fe, Señor, en nuestra iglesia. Ayúdanos para que estas palabras tuyas corran con libertad, trayendo vida, paz, esperanza, como hoy también pensábamos. Te pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.